Bueno, muy buenos días para todos. Eh, Básicamente, en este momento vamos a realizar una retroalimentación sobre la película Detrás de la Pizarra, que, como ustedes se pudieron dar cuenta, está basada en una historia de la vida real. En este caso, de una profesora que recién inicia su actividad profesional y empieza a encontrarse con una serie de factores, realidades, las cuales nunca creyó afrontar. Es una película que nos da muchos mensajes en cuanto a ese rol que debe ocupar en este caso un docente en una escuela realizando actividades académicas que implican estilos de enseñanza y aprendizaje. Así que cuando uno se encuentra estudiando en el ámbito universitario, está cursando una carrera, sea la denominación que sea, siempre pensamos que la realidad o el campo profesional va a ser lo más cercano posible a lo que estamos viendo, a los contenidos que incluyen nuestras asignaturas. Realmente no es así. Eh, en el momento en que obtenemos un título profesional no significa que tengamos las competencias y que seamos idóneos para la profesión. Todas las universidades lo que hacen es formar de forma integral a las personas, pero depende mucho de la autonomía y de la responsabilidad que tenga el estudiante para adquirir y desempeñar de buena forma los conocimientos y que los aplique en un contexto realmente real. Hay muchos de los estudiantes que cursando séptimo, octavo, noveno o décimo semestre no han tenido aún ningún tipo de experiencia práctica en el sector. Es muy importante que desde los primeros semestres tratemos de aplicar constantemente los conocimientos adquiridos en el aula de clase. Tampoco por tener una memoria excelsa y tratar de memorizar todos los contenidos quiere decir que vamos a afrontar de buena forma todas las circunstancias y solucionar los problemas que en la vida cotidiana se nos presentan. Entonces, más allá de fortalecer las competencias memorísticas, contenidos y temáticas, tenemos que empezar a diseñar una estrategia que sea muy práctica, que nos acostumbremos a navegar bajo las aguas de la pragmática, es muy importante, y que vayamos aplicando constantemente lo que aprendemos. El docente en ocasiones, como lo dije, lo dijo Alejandro Piscitelli, el cual es un filósofo argentino, nos dice que el docente es simplemente un actor el cual ofrece un conocimiento y el estudiante se hace el que lo está aprendiendo. Entonces, en este caso estamos hablando de una obra de teatro en donde ni el docente está enseñando debidamente el contenido, ni tampoco el estudiante lo está interiorizando de la mejor forma. Es por ello que les dejé esta película que me parece bastante interesante, la cual nos aporta algunas herramientas, estrategias en cuanto a la didáctica y la enseñanza en el ámbito educativo. Tampoco podemos dar por hecho la población que nos vaya a tocar. Muchos de ustedes quieren ser entrenadores deportivos de una disciplina específica y, siendo realistas, no todos ustedes van a salir a realizar estas labores, por lo cual debemos estar preparados para afrontar cualquier tipo de población que requiera de nuestros conocimientos. Podemos ser especialistas en una disciplina deportiva,
pero muy seguramente no estamos preparados para afrontar otro tipo de poblaciones. Si ustedes se dan cuenta en la película, la población que encontramos allí es una población vulnerable, la cual presenta unos índices de recursos económicos bastante deficientes, en donde las posibilidades de esta comunidad son muy mínimas y donde realmente la docente, en este caso, se estrella con la realidad. No basta, como les digo, con tener el conocimiento, sino que es importante que lo sepamos aplicar de acuerdo también a las poblaciones que nos vamos a enfrentar. ¿Qué tipo de poblaciones nos podemos enfrentar? Primera infancia, como les digo, no solo el entrenamiento es una vertiente a la cual podemos acceder. ¿Se han imaginado ustedes dando una clase de educación física en grados preescolar, en donde eh, eh, el promedio de edad de los entes establecidas ni adquiridas, en los cuales el niño en estas edades lo que hace es absorber a su paso todo lo que encuentre, toda la información disponible como una esponja, y es donde nosotros como docentes, en este caso ustedes de educación física, deporte, cultura física, tienen que implementar una serie de estrategias didácticas avanzadas para que estos niños adquieran los valores que tal vez no están inculcados desde sus hogares, desde su casa, ya que algunos padres de familia en estos estratos trabajan de 4 o 5 de la mañana hasta 11, 10, 11 de la noche y realmente no tienen esos espacios para afianzar los valores y todo este tipo de patrones de crianza en los niños. Por eso, muchas veces los docentes son los padres de familia de los niños. Entonces, es importante que conozcamos los tipos de poblaciones que nos vamos a enfrentar. También podemos trabajar con estudiantes o personas en condición de vulnerabilidad. Quiere decir que sus condiciones económicas son bastante precarias, de que su alimentación es bastante irregular. Muchos de ellos dependen de las ayudas del gobierno, ejemplo, la Secretaría de Integración Social, quienes constantemente en sus centros de atención ofrecen alimentación a este tipo de población y que muchos de ellos básicamente adquieren un alimento es en su institución educativa. Muchos de ellos a través de un refrigerio logran su alimentación del día. Entonces todos estos elementos tenemos que tenerlos muy presentes. También darle clase a un niño en condición de vulnerabilidad quiere decir que puede estar sufriendo de violencia intrafamiliar, puede tener inconvenientes con sus padres de familia, con sus hermanos. En esta población es muy normal que los niños mayores sean los cuidadores y se convierten también en unos padres de estos niños de menor edad. Así que un niño a los 8 o 10 años no tiene la capacidad aún de cuidar a sus hermanos menores. Muchos de ellos también reciben la alimentación por parte de sus hermanos y eso quiere decir de que mm, lo que esperamos obtener en los estudiantes en cuanto a valores, principios, en cuanto a comportamiento, conductas y demás, no va a ser en muchas ocasiones la, la prevista. Así que tenemos que tener en cuenta todo este tipo de poblaciones, así como la docente muy hábilmente se preparó 10 semestres y si ustedes se dieron cuenta unas noches anteriores no dormía de pensar en la planeación de sus clases y de saber cómo eran sus estudiantes y el primer día pues tuvo que básicamente eh,
sacar de lado todo lo que había hecho y todo lo que había aprendido en la universidad, porque nada de lo que había aprendido en la universidad en este momento le sirvió. Y eso mismo, y se los digo por causa y experiencia propia, nos va a pasar a todos nosotros. También vamos a tener que trabajar con personas en condición de discapacidad, personas con síndrome de Down, personas con limitaciones en el orden cognitivo, en el orden físico, y no estamos preparados para dar una clase, orientarla bajo estos parámetros. Población adulta, adulto mayor. Con el adulto mayor hay que tener bastante cuidado. Son personas que requieren actividad constante, que requieren a veces a través de una actividad física reafirmar sus valores, reafirmar que están en el mundo y que hay personas que valoran, en este caso, sus comportamientos, sus actitudes, que lastimosamente el adulto mayor está muy dejado de lado en nuestra sociedad colombiana y estos medios de la actividad física del deporte hacen que el adulto mayor se sienta activo en la sociedad, se sienta parte de ella y por ello buscan este tipo de espacios para socializar, para interactuar con otras personas y para sentirse aún importantes todavía en la vida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como yo he insistido a cántaros, es que no vamos a ser entrenadores deportivos, no vamos a ser solamente profesores de educación física, no vamos a ser solamente administradores deportivos desde el tintero y el papel. Necesitamos reconocer todos los tipos de poblaciones a los cuales nos vamos a enfrentar y es allí la responsabilidad que tenemos día a día para saber enfrentar este tipo de situaciones. Si ustedes se dan cuenta, la maestra allí en la película básicamente lo que hace es empezar a involucrarse con la comunidad y tratar de entender a la población. Es muy importante que nosotros como líderes en la sociedad empecemos a identificar todos los factores que juegan a favor o en contra de nuestras actividades educativas. Estoy hablando, por ejemplo, del contexto en el que nos encontramos, del espacio en el que damos la clase, si es apto o no es apto, si contamos con los recursos y materiales disponibles, si los padres de familia en muchas ocasiones están a favor o están en contra. La mayoría de padres de familia echan la culpa a los docentes porque simplemente al estudiante no le va bien, no siendo conscientes de que esto es un 50-50, en donde el padre de familia o la persona que está a cargo del estudiante, pues tiene el 50% de responsabilidad también, tanto de sus actividades como de su seguimiento educativo. Así que tenemos que saber hablar, tenemos que saber expresarnos en ciertas situaciones. Los padres de familia van a estar involucrados constantemente en nuestras actividades. Por ejemplo, a los entrenadores deportivos de las disciplinas. A los padres de familia les encanta ser entrenadores en el campo, les encanta dar instrucciones sin conocer, obviamente, ni la teoría ni la práctica, sino simplemente se basan es en lo que están evidenciando. Vamos a tener estudiantes con algún tipo de hiperactividad que tenemos que saber manejar. Vamos a tener aulas de clases entre 30 y 40 estudiantes. Vamos a tener déficit en cuanto al material. Puede que seamos docentes o entrenadores y lo único que nos dé o nos permita la institución sea 2 balones y una colchoneta para 30 o 40 estudiantes. Tenemos que ser muy recursivos para que en el momento que nos encontremos con este tipo de situaciones, no empecemos a tener dudas en cuanto a nuestra profesión, ya que muy seguramente la experiencia que ustedes tengan en su ámbito real profesional es negativo, es muy posible que ustedes abandonen definitivamente su profesión y se dediquen a otra cosa totalmente que no tiene que ver con lo que estudiaron. Es por ello que
encontrar muchos de nuestros compañeros, inclusive en el campo del deporte, que tienen un cartón, que tienen ya una profesión, eh, que ocupan otras posiciones en, en la sociedad. Así que es importante que ustedes no pierdan el norte, que sepan que tenemos a flor de piel todos los mecanismos que podamos incluir en cuanto a la creatividad, en cuanto a la innovación. No podemos ser solo profesores de pizarra. Y efectivamente esta película que se llama Detrás de la pizarra nos muestra todos esos caminos los cuales podemos tomar y que no necesariamente nos van a llevar a dar una luz, sino que también vamos a encontrar dificultades todo el tiempo. Entonces, aquí simplemente voy a ingresar al resumen que se realizó para que empecemos a hablar específicamente de algunos puntos que serían importantes abordarlos. Entonces, acá incluimos que el modelo pedagógico que se presenta es de tipo constructivista y desarrollista, ya que los niños del refugio estaban acostumbrados a un modelo impuesto en el que poco o nada se hacía. Había represión, una disciplina impuesta, temor, los niños hacían lo que querían porque no había un modelo de enseñanza. Pero Stacy, que es la maestra, llega para cambiar todo. Si ustedes recuerdan de pronto algunas asignaturas en su colegio, las recuerdan no porque sea una buena asignatura, sino que la recuerdan es por sus profesores en su mayoría o porque tuvieron una experiencia significativa allí. Nosotros tenemos que abarcar en lo posible los diferentes modelos pedagógicos. No podemos casarnos solo con un modelo, ni ser constructivistas, ni ser desarrollistas, ni ser románticos, ni tener el modelo pedagógico tradicional únicamente como opción. Tenemos que hacer uso de todos ellos en el momento que así lo requeramos. Bien, ¿de qué depende ello? Depende de la población, depende del espacio, depende de la institución en el que nos encontremos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muy seguramente muchos de ustedes empiezan a trabajar bajo un modelo pedagógico estricto y cuando se le presentan las opciones laborales y básicamente el colegio, la institución donde se encuentran, les dicen que están trabajando otro modelo en su proyecto educativo institucional, pues básicamente van a entrar a chocar en ciertos aspectos. Esto quiere decir que usted no va a estar de acuerdo con las dinámicas, con los procedimientos, que no está de acuerdo con la forma de orientar las sesiones, que no está de acuerdo con muchas cosas a nivel administrativo y eso va a entorpecer su vida profesional. Así que hay un elemento muy importante que se llama la adaptación al cambio. Nosotros tenemos que estar siempre en constante evolución, pero también adaptarnos a las situaciones, a las circunstancias, a los resultados, sean positivos o negativos, y tenemos que adaptarnos constantemente al cambio. Dicen que los valores a los niños por medio de las palabras y cómo éstas comienzan a cambiar sus vidas, cómo se convierten en tópicos importantes por los que vale la pena luchar y así rompe esquemas y barreras que antes eran evidentes entre ellos. Entonces, si ustedes conocen la persona con la cual están trabajando, a la cual están orientando, a la cual están enseñando, va a ser mucho más fácil, ya que esa persona se va a sentir incluida en el aspecto formativo. Esta persona va a saber que usted anda pendiente de ella, que sabe sus gustos, que tiene en cuenta sus preferencias y de allí parte el gusto también por la sesión de clase. Así que no solo debemos llegar como unos entes, como un holograma a dar una clase teórica o clase práctica y disponer de los estudiantes a su merced, sino que lo que tenemos que hacer es empezar a validar qué situación tiene cada una de estas personas para empezar a intervenirlas y para sacarles el jugo en su día a día, en las clases o en los entrenamientos que se encuentren. El deporte, la educación física,
es un elemento muy aportante al desarrollo, en este caso, de los niños, ¿sí? Hay países que realmente identificaron que la asignatura más importante y relevante en el desarrollo integral del niño es la educación física, ya que es la única asignatura que le permite al estudiante, al niño, socializar, interactuar, adquirir habilidades sociales, adquirir habilidades emocionales, interpretar la realidad, resolver situaciones en el momento que, que es el ideal para ellos. Es, es el espacio que le permite al niño tener un conflicto con un compañero y tratar de resolverlo sin que esto afecte su práctica. Va a empezar a trabajar en equipo. Por ejemplo, un ejercicio por parejas, un ejercicio en grupos, pues le va a permitir al niño adquirir otras habilidades. Y por eso muchas instituciones, y diría que en el país estamos muy enclaustrados en darle la pertinencia y la relevancia realmente a otro tipo de asignaturas que, si ustedes saben, nunca hemos ni siquiera aplicado, ni las hemos contemplado en nuestra vida personal, ni tampoco profesional. Muchos de nosotros nos preguntamos en nuestras clases por qué un niño mira todo el tiempo hacia el piso, por qué un niño es callado, por qué un niño mantiene triste en nuestras clases. Los profesores de educación física tenemos que tener un tacto y un radar mucho más avanzado que los otros profesores, ya que los otros profesores los tienen en un aula, enclaustrados en cuatro paredes, sentados mirando hacia el frente a un pizarrón, en donde simplemente se dedican a observar, a repetir y a escribir en su cuaderno todo lo que el docente les diga. Es por ello que los niños, a través de un espacio diferenciador como lo es la educación física, se van a dar cuenta que efectivamente allí van a poder tener otro tipo de actitudes o ser parte de su esencia real. Si ustedes se dan cuenta, cuando un niño está en un aula sentado, no es él. Y realmente el que quiera ser como es normalmente, lo que hace el docente es coartarlo de este tipo de actitudes. Y simplemente con un grito o con una instrucción, lo que hace es cohibir su desarrollo normal, el cual le va a significar de pronto hasta un retraso en el orden académico, algún tipo de deficiencia a nivel físico, deficiencia a nivel cognitivo, y lo que estamos haciendo es que no hemos entendido que la educación hace mucho tiempo tuvo que cambiar, ya que las personas a las cuales estamos educando en este momento no son las mismas personas de hace 40 años. Sin embargo, seguimos enseñando exactamente igual en nuestras aulas. La educación no ha cambiado hasta que la educación, las formas, las metodologías no cambien. Muy difícilmente va a cambiar la forma de pensar de estos niños que saben que simplemente el colegio es una cárcel más, eh, que simplemente no pueden opinar, no pueden expresarse libremente. Y ustedes se han dado cuenta que en los descansos, en estos espacios de recreación que supuestamente tienen los estudiantes día a día, se convierten también en una forma de coartar sus habilidades sociales y habilidades físicas. En las instituciones actualmente se está prohibiendo el juego en los espacios de descanso, se está prohibiendo los elementos como los balones en las horas de descanso, porque simplemente lo que generan son altercados, discusiones, genera problemas, genera hasta caídas y puede ocasionar este tipo de cosas que son negativas para las instancias administrativas y académicas. Es por ello que nosotros tenemos que, en donde estemos y a donde vayamos, ser precursores de todo este tipo de experiencias para que realmente sea significativo esta etapa inicial en los niños. Si ustedes se dan cuenta, ya los adolescentes no quieren jugar, ya no quieren hacer actividad física, ya les da pereza. Ya a partir de grado séptimo en adelante, ya la educación física se convierte
simplemente en un espacio de tal vez de actividad libre, de tiempo libre. Hay algunas instituciones académicas que ni siquiera los profesores no tienen profesores de educación física, sino que cualquier profesor, sea de matemáticas, inglés u otra asignatura, puede dar una clase de educación física. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestra sociedad está pensando al revés y por eso no tenemos los resultados que quiere obtener, en este caso el gobierno, en las pruebas de Estado, en las pruebas del IFETS, en las pruebas PISA en Latinoamérica, entre otros, y por eso seguimos siendo los penúltimos a nivel global y no vamos a obtener ningún tipo de avances, por lo menos en 4 o 5 años, ya que exactamente el mismo modelo de educación se aplica desde hace 40 años. Así que nosotros estamos llamados desde la universidad, ustedes como actuales estudiantes y ya casi profesionales, algunos, otros simplemente están iniciando su carrera y están viendo la cultura física del deporte como una opción precisamente para cambiar estos hábitos. Así que, bueno, ojalá les haya gustado pues esta charla. Básicamente es una charla de reflexión, pero también de mirar cuáles son los alcances que tenemos, cómo nos debemos empezar a comportar en nuestra sociedad, a qué estamos nosotros llamados para hacer esos cambios significativos. Créanme que debemos contribuir por el desarrollo integral de esas personas que día a día tenemos a nuestro cargo, ¿vale? Entonces, un saludo especial para todos y les deseo lo mejor el día de hoy.